Aguascalientes fue a lo más que ascendieron esas dos fuerzas. A partir de que entran a la Ciudad de México a finales del 14 y que llegan y se sientan en la silla presidencial, se comprobó, o por lo menos hasta ese momento, que no tenían un proyecto de Estado-Nación, los dos grupos campesinos. Los intelectuales más avanzados en aquella época se reunieron con Zapata y le dieron formación política a su famoso Plan de Ayala. Y el Plan de Ayala es el que va a servir en la Convención de Aguascalientes para darle un proyecto revolucionario en la Revolución Mexicana. Los dos ejércitos finalmente van a ser derrotados. Primero Villa con las batallas de Celaya. Ahí explicábamos la vez que lo vimos, es que entre otras causas de la derrota de Villa se debía en principio a una división que se había dado entre el general Felipe Ángeles, que era el mejor artillero de la Revolución Mexicana, y el propio Villa. Villa siempre le había dicho a Felipe Ángeles que él lo iba a proponer como presidente de la República. Y resulta que llega a la Convención de Aguascalientes, se juntan Zapata y Villa y proponen a Eulalio Gutiérrez. Sin decir que esto fue la causa del rompimiento, así frontal, lo real es que en la batalla de Celaya, el general Felipe Ángeles no participa dirigiendo la batalla desde el punto de vista de la logística artillera. Y quien dirige la artillería van a ser coroneles más jóvenes, con menos experiencia, que obviamente no van a hacer el mismo efecto para derrotar a Obregón. Así las cosas, Obregón se coloca a la cabeza como el general invencible, no pierde ninguna batalla, y Villa, que había sido el más poderoso del movimiento popular, pues es derrotado. De cerca de 30,000 hombres que llevaba a las batallas de Celaya, pues finalmente le quedarían un grupo de algunos 1000 compañeros. Entonces, lo que hace Villa es mandar a Felipe Ángeles a Washington a investigar, porque el armamento y el parque que le habían vendido a Villa los gringos eran defectuosos. Entonces hay varios corridos de aquel tiempo donde señalaban que las balas eran de palo, o sea, prácticamente que no servían, ¿no? Bien, entonces Obregón se va un tiempo con Carranza, le sirve como ministro de Defensa, pero luego se va a Sonora y empieza a ser capital. Él se empieza a apropiar de tierras o comprarlas. Lo real es que aparece después como un gran empresario. Y por otro lado, él tenía mucha relación con los vecinos del norte, con la gente de Estados Unidos. Entonces, él adopta el proyecto de la vía Farmer para el desarrollo agropecuario y después industrial del país, que era diferente al porfiriato, diferente al de Carranza, porque planteaba Obregón no grandes extensiones de territorio como las que tenían los hacendados porfiristas de millones de hectáreas, sino de extensiones más pequeñas comparadas con las grandes extensiones hacendarias de porfiriato, pero planteaba que fueran muy tecnificadas. Y esto obviamente era un proyecto distinto al de Carranza.
Carranza seguía manteniendo el viejo proyecto porfirista. Entonces esta va a ser una discrepancia entre Obregón y Carranza, al grado tal que lo llevó finalmente al enfrentamiento. Carranza buscaba que las nuevas presidencias de la República estuvieran en manos de civiles y no siguieran los caudillos militares en el poder. Esto fue la otra gran discrepancia que hay entre Obregón y Carranza. Carranza propone al famoso Bonilla, se apellidaba el señor, era embajador de Estados Unidos por México, y obviamente nadie lo conocía a este hombre. Además le pusieron un sobrenombre así de burlesco, ¿no? Como hojita de té, como diciendo que era muy light, y obviamente pues nadie lo apoyó. Cuando Carranza se da cuenta que Obregón tenía realmente todo a su favor, lo quiso ajusticiar, lo acusa de que él estaba planeando un golpe de Estado, o sea, asesinar a Carranza y tomar el poder. Con esa acusación, a donde fuera Obregón, había la orden de matarlo. Cuando esto lo ve el grupo de Sonora, que era Adolfo de la Huerta, Plutarco Elías Calles y el propio Obregón, entonces plantean la posibilidad de tumbar a Carranza, y para ello forman el famoso Plan de Agua Prieta. El Plan de Agua Prieta, en pocas palabras, se adhirieron casi todos los grandes generales, de tal manera que Carranza queda prácticamente solo. Huye hacia Veracruz, y en el trayecto de Veracruz, o de la Ciudad de México a Veracruz, en la Sierra de Puebla, es asesinado. Un coronel que se decía que era fiel a Carranza, lo invita a pasar la noche en su guarnición, y en la madrugada lo mata. Para evitar que este fuera un escándalo que llevara a que el Plan de Guadalupe se desprestigiara, pues toman preso a ese hombre, le hacen juicio, y con eso salvan la honra. Entonces Obregón de esa manera llega a la presidencia de la República, llega con toda la fuerza política y social que había dado la Revolución Mexicana. Pero va a toparse con un problema. El problema son los Estados Unidos. Ya vimos en una clase anterior cómo los Estados Unidos, con su famosa política Monroe, con la doctrina Monroe, había intervenido no solamente en México, sino en varias partes del mundo, y se había hecho el imperio que es ahora. Por lo tanto, Obregón, el primer problema que va a tener es que no lo reconoce el gobierno norteamericano. A la toma de posesión de Obregón no asiste ningún representante legal de parte del gobierno de Estados Unidos. Como Obregón tenía, y el grupo Obregón, el grupo de Sonora, tenían relaciones comerciales con la gente de Phoenix, con la gente de California, bueno, pues fueron las cámaras de comercio de esos dos estados de la Unión Americana que están presentes, pero que obviamente no representaban el poder del gobierno norteamericano. Por lo tanto, el amigo Obregón va a buscar cómo, en primer lugar, buscar el reconocimiento. Es lo siguiente: te voy a dar el reconocimiento siempre y cuando me modifiques el artículo 27 constitucional. Ustedes recordarán que esta fue una de las batallas dentro del Congreso Constituyente de 1917 en Querétaro, donde Obregón le gana la fuerza política que Carranza tenía en el Congreso.
O sea, Carranza trabajó con muchos diputados y obviamente que las propuestas que hacía Carranza eran propuestas más conservadoras, más allegadas al porfiriato que a la Revolución Mexicana. El artículo 27 no solamente es el problema del petróleo, es el problema de las tierras, es el problema de las aguas. De las minas. Sí, la tierra, en las tierras no solamente se comprende las tierras de agricultura, sino las tierras minerales donde se tiene que extraer, pues, ¿no? Y entonces el 27 era fundamental para que el capitalismo mexicano tuviera un desarrollo independiente, o cuando menos que buscara tener un desarrollo independiente de su capitalismo. Y lo primero que le pide Estados Unidos es eso, que modifique el artículo 27 constitucional y de entrada que el petróleo, que estaba dentro de los litigios de Estados Unidos, alegaba que las compañías norteamericanas que tenían concesiones de parte de los gobiernos anteriores, desde el tiempo de Porfirio Díaz, bueno, pues que se respetaran, que los daños que se hubieran causado, los bienes de los norteamericanos se pagaran, y que le quitara todo el carácter que decían los gringos socialista tenía la Constitución mexicana. Para ellos, por ejemplo, México era el segundo soviet en el mundo. Y esto lo van a decir con más claridad cuando Calles entra al poder y Calles permite que el embajador ruso instale su embajada en México. Esto va a ser el grito del cielo de parte de los norteamericanos, que dijeron: ya ven, teníamos razón, México es un país comunista. Y para eso, si le sumamos que entra también el problema de la guerra cristera, va a ser un conflicto que también los norteamericanos se van a tomar como suyos, diciendo de que, bueno, los obispos, los grandes jerarcas de la iglesia que vivían en Estados Unidos, más los mexicanos que eran católicos, le pedían al gobierno de Estados Unidos que interviniera en el caso de México. Bueno, Obregón se ve obligado a firmar el Tratado de Bucareli. El Tratado de Bucareli ha sido un tema que se ha discutido mucho entre los historiadores mexicanos e incluso internacionales. ¿Qué fue lo que consistía realmente el Tratado de Bucareli? ¿Eran supuestamente esas tres cosas que pedían los gringos o había algo más? Dale otra, por favor. Estados Unidos, todavía dentro de la Revolución Mexicana, no era una potencia mundial con un armamento poderoso. Empezó a crecer Estados Unidos a partir de los terrenos que le regala Francia, de lo que compra en Alaska al Imperio Ruso y con los territorios que nos empieza a arrebatar a México, que es primero Texas y después con las guerras de intervención, pues la mitad del territorio mexicano, 2 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, el 17 todavía no se decidía a entrar a la Primera Guerra Mundial. La guerra, recordaremos, empezó desde el 14 y ellos tenían ciertas simpatías con Alemania. ¿Por qué tenían ciertas simpatías con Alemania? Porque Alemania se lanzaba precisamente a la Primera Guerra Mundial
protestando contra las grandes potencias como Inglaterra, como Francia, como Italia, España, que tenían acaparado el mercado mundial. Y Alemania estaba en ese momento en auge, con un desarrollo industrial tan fuerte que buscaba cómo vender sus mercancías. Y los otros imperios, pues obviamente lo frenaban, lo paraban, y por eso simpatizaba en cierta manera Estados Unidos, porque a Estados Unidos le estaba pasando el mismo fenómeno. Estaba industrializando su país y no le permitían tampoco negociar, sobre todo en los países que estaban controlados por las grandes potencias. Recordemos que Estados Unidos, cuando empieza su crecimiento como potencia imperial, ve que no puede entrar a Europa, ve que no puede entrar a África, y solamente le quedaba América Latina. Pero en América Latina ya empezaron los españoles, los ingleses, los franceses a apoderarse de ciertas partes. Por ejemplo, España se apoderó de Cuba. Cuba estaba a unas cuantas millas de Estados Unidos y representaba para ellos pues una gran amenaza. Entonces lo que hace Estados Unidos es irse a Asia Oriental y llega a Japón, una pequeña isla, y empieza a negociar con Japón y lo empieza a preparar militarmente. De tal manera que para 1905 el Japón tiene la osadía de declararle la guerra al gran imperio ruso. Una pequeña isla en el Pacífico derrota al gran imperio ruso, que tenía pues, muchos hombres, muchas armas, pero todas caducas, ¿no? Entonces Estados Unidos llega a la Primera Guerra Mundial con esa indecisión que les estaba diciendo. Del 14 al 17 no se animaba a declarar la guerra ni a Alemania ni tampoco a los otros países. En pocas palabras, no había decidido qué lado iba a tomar de la guerra. Cuando se decide, pues yo creo que lo pensaron mucho y lo analizaron de tal manera que se aliaron con los países aliados y son los que van a ganar la guerra. Esto le va a permitir a Estados Unidos incluso hacerla de ideólogo de los países que habían ganado la guerra. Entonces plantean lo que hoy es la ONU, pero antes se llamaba Sociedad de Naciones Unidas. Estados Unidos obviamente no era una gran potencia todavía, sí le hicieron la caravana a los demás países, pero no le aceptaron finalmente esta asociación mundial. ¿Cuándo lo van a aceptar? En la Segunda Guerra Mundial. Pero en la primera prácticamente hacen un desdén. Con esta victoria relativa que tienen los Estados Unidos, pues vienen con gran fuerza al continente americano otra vez. Y es por eso que van a poner sus ojos otra vez en México. El petróleo para Estados Unidos ya representaba no solamente una fuente de energía, sino representaba además materias primas para hacer fertilizantes, para producir gas, y más posteriormente va a servir para los famosos polímeros con los cuales se construye telas, plásticos, etc. Esto entonces para Estados Unidos va a ser una cosa muy importante, y ve la oportunidad de presionar a Obregón con el reconocimiento.
En este Tratado de Bucareli se señala que hay varios artículos que no se publicaron, que quedaron supuestamente en secreto. Pero lo que nosotros hemos visto, que independientemente de ese tratado, lo real es que México depende científica y tecnológicamente de los Estados Unidos. Y cuando algún mexicano hace alguna investigación exitosa, simplemente en México no funciona y van a dar esos inventos a los Estados Unidos y de allá se catapultean, ¿no? Por citarles un ejemplo, la televisión de color fue un técnico mexicano. Guillermo. Bueno, no lo promovieron aquí en México, se va a Estados Unidos y de allá es un boom la televisión de color. Se dice que cuando Cárdenas también hace la expropiación petrolera, una de las cosas que el gobierno americano pensó que iba a hacer que Cárdenas pidiera perdón a Estados Unidos fue que retiró todos sus técnicos y retiró toda su infraestructura, creyendo que con eso Cárdenas iba a ceder, ¿no? Lo real es que México tuvo en el Politécnico un instituto de estudios superiores que permitió sacar a flote la industria petrolera. Pero además de ello, hay que entender que después de la industria petrolera se desarrolló, se formó un instituto de investigaciones del petróleo, que es un instituto que todos los neoliberales la fueron haciendo a un lado, le fueron quitando financiamiento, recursos, a tal grado de que prácticamente las patentes que generaba el Instituto de Petróleo, pues solamente las hicieron a un lado. Entonces, con esto, Obregón fue presionado, no solamente por el nombramiento, también va a ser presionado desde adentro del país. Todos los jefes militares querían ser presidentes de la República. Y como había muy estrecha la relación entre lo que era Calles y lo que era Obregón, llevó efectivamente a que los demás jefes militares estuvieran en contra y lanzaran distintos complots para tumbarlos del poder. Pero donde Obregón de plano ve peligro es en la figura de Francisco Villa y de Lucio Blanco. Recordemos que Lucio Blanco fue incluso de los primeros que firmó el Plan de Guadalupe, con que se declaró Carranza en contra de Huerta. Y por otro lado, Villa, pues que también era el Centauro del Norte, a Villa se le ocurrió decir a una periodista norteamericana que ante las elecciones próximas del 24, pues a lo mejor se animaba a participar. Y por otro lado, Lucio Blanco, que quedó inconforme con la muerte de Carranza, con el asesinato de Carranza, Lucio Blanco también plantea vengar la muerte de Carranza. Bueno, pues a Villa todos ustedes saben cómo lo mataron, ¿no? Hay muchas películas sobre el asesinato y muchas obras de novelas o de estudios académicos que señalan pues que fue obviamente un asesinato de Estado. Y por otra parte, en el caso de Lucio Blanco
sabiendo cómo se las gastaba Obregón, se había ido a Estados Unidos exiliado. Pero por ahí un coronel que le decía que él podía intervenir para un acercamiento con Obregón, lo cita en el Río Bravo, y Lucio Blanco viene con otro coronel de las fuerzas que él tenía todavía, y el tipo obregonista, al darle la mano para bajarlo de la lancha, le pone la esposa, y con la otra esposa se la pone al coronel que llevaba también Lucio Blanco, y ya estaban el ejército obregonista listos para disparar, y efectivamente dispararon, y Lucio Blanco logra agarrar al traidor y llevárselo. Y los 3 cadáveres, pues el único que estaba sano y salvo era Lucio Blanco, pero el cadáver del otro coronel y el mismo peso del que jaló hizo que se ahogara. Entonces esto marca otra historia más de la Revolución Mexicana, de cómo se resolvían los conflictos por el poder. Ahí no había mucha discusión. El que mataba, ganaba, y el que lo mataban, pues perdía. Entonces, en este caso, el Tratado de Bucareli, para Obregón era fundamental, pero tenía que lidiar con 2 problemas: el externo, que era el gobierno norteamericano, y el interno, que eran las fuerzas revolucionarias que todavía estaban en rebeldía. Los norteamericanos, de rasurarlo, de limarlo, de tal manera que no les perjudicara a ellos. Y el artículo 27 constitucional prácticamente va a ser rasurado, va a ser finalmente aniquilado. Toda la innovación tecnológica le estaba vetada a los mexicanos, que el petróleo seguiría siendo pues un elemento controlado por las compañías norteamericanas, y además había en cierta manera una presión para que el gobierno mexicano quitara esa famosa ley Calles, que era la ley que restringía el culto a la religión cristiana sobre todo, y que vamos a ver que es la que causa una guerra no tan pequeña como lo han querido pintar. Es una guerra bastante cruenta. El supuesto fin del Tratado de Bucareli lo hace Calles, supuestamente con una visión radical. Calles dice: no, el artículo 27 constitucional se respeta, pero lo real es que lo hicieron para poder que reconocieran al gobierno mexicano. La guerra cristera tiene importancia porque de ahí viene la argumentación, entre comillas, de quién asesinó precisamente a Álvaro Obregón. La muerte, a mi juicio, de Álvaro Obregón fue un crimen de Estado. Sin embargo, se le ha argumentado, así como el llanero solitario acá, el asesino solitario de Tijuana, ¿no? Han argumentado históricamente que quien mató acá a Obregón fue León Toral y la madre Conchita. O sea, que había sido la Iglesia Católica la que, en respuesta a la guerra cristera, habían asesinado a Obregón, porque Obregón siempre se le consideró como el jefe máximo del grupo, tanto de Sonora como de la revolución en general, porque era el general que más batallas había ganado, ¿no?
Por lo tanto, esta guerra se va a dar con un juego político, como todas las cosas, ¿no? Resulta que la CROM, la Confederación Revolucionaria de Obreros Mexicanos, que lideraba Luis N. Morones, se metieron a grillar a la iglesia y empezaron a plantearle que por qué tenían que ser una iglesia católica, apostólica y romana, que por qué no era mejor iglesia católica, apostólica y mexicana, ¿no? Y entonces empieza el gobierno a partir de Luis N. Morones. Luis N. Morones además era funcionario, era secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno de Calles. Empiezan a plantear dar dinero, dar edificios, dar todas las facilidades que da el Estado para que la iglesia se convirtiera efectivamente en independiente. Ahí es donde el Papa y los apostólicos romanos no estuvieron de acuerdo. Entonces lanzan efectivamente una guerra fuerte. La guerra que lanzan los cristeros es porque la ley de Plutarco Elías Calles fue demasiada cruenta contra los ministros. Por ejemplo, a los ministros en algunos estados de la República les planteaban que debían de ser casados, que ningún cura podía ser soltero. Segundo, que los curas no podían salir con su cotón ni con su estola a la calle. Tenían que actuar y vestir como civiles. Y aparte de eso, planteaban que las iglesias no podían tener propiedades. Ahí fue donde más le dolió a la iglesia, ¿no? Porque ya estaban en función de la ley Juárez. Bueno, ya estaban confiscados desde Juárez. Sí, pero en todo el proceso del porfiriato, el porfiriato les dio muchas concesiones. Aparentemente Porfirio Díaz era juarista, era anticlerical, pero resulta que en la práctica él sabía que nomás de verbo decía eso, y en la práctica solapaba a la iglesia. Exactamente. Entonces, la revolución va a provocar un movimiento social en donde muchos de los elementos anticlericales van a aflorar durante la Revolución Mexicana. Entonces, con Calles, que supuestamente venía con la idea de poner la Constitución en funcionamiento, pues ven que la iglesia estaba infringiendo a la Constitución de 1917, y por ello es que plantea todas estas cosas que les estoy diciendo. Una, que ningún cura extranjero pudiera oficiar misa aquí. ¿Qué estaba planteando desde ahí? No a la intervención extranjera, que era un principio juarista también, ¿no? La autodeterminación de los pueblos. Segundo, que los curas sean casados. Chocaba con el celibato del Vaticano. Tercero, el que no pudieran ejercer en vías públicas el culto religioso. Y luego, el que no pudieran tener propiedades. Todo eso llevó a la iglesia a lanzar a la guerra. Pero ese detonante de la guerra va a ser cuando, quién sabe quién, pero intentaron quemar la imagen de la Virgen de Guadalupe en la vieja Basílica de Guadalupe. Y lo sorprendente es... Una bomba. Lo sorprendente es que no le pasó nada a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y entonces de ahí se agarraron los curas y dijeron, milagro, milagro. Ahora sí, vieron el fervor religioso del pueblo mexicano
le tocaran la imagen fundamental del pueblo, que es la Virgen de Guadalupe. Entonces, por ello, se desata la guerra. Con alimentos, con armas, de tal manera que los mismos curas estaban retroalimentando a la guerra, ¿no? Ahora, la guerra de cultos fue una guerra que duró cerca de 3 años, o pasadito de 3 años, y llegaron a morir como cerca de 50,000 gentes, ¿no? Obviamente que el ejército federal tenía más ventaja comparado con el ejército popular de los católicos, los cristeros. Pero los cristeros tenían el beneficio del apoyo popular, que les avisaban cuando llegaban los federales. Y bueno, fue una guerra muy, muy violenta. Por ejemplo, los soldados del gobierno fusilaban a los cristeros que agarraban, los colgaban y los ponían a las entradas de los pueblos para que agarraran escarmiento. Bueno, y los cristeros, por su cuenta, a los maestros, sobre todo los maestros rurales, los linchaban e incluso llegaron a quemar a maestros. Entonces era una guerra muy fanática, muy cruenta, donde ahí no existían las leyes de la guerra. Ahí lo que privaba era el fanatismo, ¿no?, de ambas partes. Bueno, esto se va a terminar precisamente cuando sale Calles y entra Emilio Portes Gil. Y Emilio Portes Gil pues no era un militar, él era un civil, había estado ya en el gobierno de Obregón y también con Plutarco en las Calles. Cuando matan a Obregón es cuando lo ponen como sustituto a Emilio Portes Gil. Y Emilio Portes Gil dijo, bueno, pues esto es una locura, hay que terminarlo, y jaló a la Iglesia Católica a nivel del Vaticano, le dijo, ¿saben qué? Hablen con sus curas que ustedes tienen, porque ya estaba dividida la iglesia también en México, ¿eh? Una parte de la iglesia estaba en rebeldía, curas que se habían convertido en generales de los cristeros, y muchos feligreses. ¿Se acuerdan que antes había las oraciones aquellas de los, ¿cómo le llamaban? Se me escapa ahorita el nombre, pero eran feligreses civiles. Eran los sinarquistas. Bueno, los sinarquistas es otra corriente posterior. Las misiones, las cofradías. No, eran asociaciones nacionales donde catequizaban, por ejemplo, los niños, todo eso. Y estas asociaciones civiles eran formas independientes de la Iglesia Apostólica Romana. Pero cuando ya se llega a un arreglo con Emilio Portes Gil y el Vaticano, entonces los curas se dividieron. Por un lado, los curas que estaban al lado del Vaticano eran 3 obispos. Esos 3 obispos son los que negocian la guerra y declaran el armisticio. Y los otros curas que todavía siguieron en la guerrilla, porque ya entonces 18,000 soldados cristeros renuncian, dejan las armas, ¿no? Y el resto pues se dispersa y otros quedaron como grupos guerrilleros. Este fin de la guerra cristera va a ser el pretexto para el asesinato de Obregón. Como Obregón se le consideraba el dirigente fundamental del grupo Sonora y del grupo de revolucionarios militares, qué mejor
que hacer ver que a Obregón lo asesinaba en represalia a la iglesia. Parte ya les expliqué que la ley de Calles estaba en contra de la iglesia, ¿no? Se pasaba a todo lo que les señalé sobre que fueran casados, que tuvieran pues no salir al público con su sotana, que no tuvieran, por ejemplo, audiciones eclesiásticas a la luz pública, que no tuvieran, por ejemplo, tampoco propiedades. Todo eso estaba aplicado en esta ley, que era una reforma en realidad al artículo 130. ¿Das otra? La computadora armada fue muy violenta, ¿eh? Aquí son las negociaciones con el Vaticano, dale otra vez. El fin de la guerra cristera, pues ahí está también. Llega a un arreglo la Iglesia del Vaticano con el gobierno mexicano y acaban con la guerra cristera. Pero esto es lo que va a permitir lo siguiente. Obregón, como vimos, legalmente estaba de 1920 a 1924. Se le pasó el periodo negociando con los Estados Unidos y, final de cuentas, se quedó con las ganas de seguir ejerciendo el poder. Entonces hace una reforma constitucional, o por lo menos la promueve, y en esa reforma constitucional se plantea la reelección de Obregón, cuando se supone que la Revolución Mexicana, el principio básico de Madero fue sufragio efectivo, no reelección. Y se supone que todos estos hombres militares habían seguido ese precepto de no reelección. Y sin embargo, Obregón busca la reelección y la logra. Aquí a Obregón trataron de matarlo, el ingeniero Joaquín Amaro y otro señor Serrano, que eran generales que querían también la presidencia. El cumpleaños de uno de ellos, se sabe que estaban en un complot para asesinar a Obregón, y entonces el ejército de Calles los toma presos, se los lleva, y con el pretexto de que los iba a llevar a Querétaro, a una cárcel militar, en el camino los fusilaron. Ley fuga. Ley fuga. Efectivamente, Calles protegía también a Obregón, así como Obregón protegió a Calles asesinando a Villa y a Lucio Blanco, porque eran los que estaban jugando también por la presidencia. Dale otra cosa. El asesinato de Obregón, yo creo que, como aquí no creo que haya todos esos archivos, ¿no? Todavía los gringos a veces tienen sus archivos y cada determinado tiempo los sacan y los ponen a la luz pública para los investigadores. En el caso de nuestro país, pues muy seguramente que estos archivos no aparecen. Pero fíjense cómo fueron cuadrando el teatro. ¿Quién invita a comer a Álvaro Obregón? El grupo de diputados de Guanajuato, la cuna de el cristianismo. Y por otro lado, suponemos que no nomás fueron los diputados de Guanajuato,
fueron otros políticos, ¿no? Ya se rumoraba desde antes de esta comida que a Obregón querían asesinarlo, pero Obregón se había salvado tantas veces de morir que ya se creía el gato de las 7 vidas, ¿no? Porque ya había gastado varias vidas. Con Villa simplemente 2 veces estuvo a punto de fusilarlo. Rafael Buena Tenorio, de aquí de Sinaloa, de Mocorito, también 2 veces estuvo a punto de fusilarlo. Luego, el día que le toman el cañonazo y le tumban el brazo derecho, saca con la izquierda su pistola y se pega supuestamente un tiro en la sien, y resulta que para su buena suerte el asistente de él había limpiado el arma, le había quitado las balas y estaba sin balas. Bueno, entonces le dijeron: te van a asesinar, te van a matar. No, ¿qué me van a hacer? Entonces va a la comida y León Toral anduvo siguiendo a Obregón. Ya hace días antes de esta comida, a Obregón lo intentaron también asesinar con una granada. También por fortuna salió ileso. Murieron otras gentes, pero él salió ileso. Entonces León Toral lo andaba siguiendo. León Toral era bueno para dibujar, y entonces en la comida se dedicó a dibujar a los diputados, así, hasta que llegó con Obregón. Fue paciente. Y le empezó a hacer el retrato, y de repente saca la pistola y le pega los balazos a Obregón. Tenía orificios de varias armas, varios calibres. Algo parecido a Colosio. Algo parecido, aunque con Obregón fueron con más saña, ¿no? Con Obregón le hicieron garras. Y entonces nunca el gobierno aceptó que le hicieran una autopsia, que se hiciera una investigación, nada. Calles inmediatamente cerró el caso y inmediatamente nombra a Emilio Portes Gil como presidente de la República sustituto, y por otra parte empieza a hablar del Partido Nacional Revolucionario y empieza a decir que para evitar esos crímenes había que insistir en que la revolución fuera institucional, que se permitiera a las instituciones conducir pacíficamente el rumbo de este país. Entonces, ¿fue un crimen de Estado? Bueno, para lo personal yo digo que sí fue un crimen de Estado, porque además Obregón se había reelegido por un periodo de 6 años, porque resulta que la reforma constitucional que se hizo para reelegirse ya no era por 4 años como era anteriormente, era por 6 años. Entonces Calles, obviamente, aquí hay una polémica también entre los historiadores que dicen que había un pacto secreto entre Obregón y Calles, de que una presidencia le tocaba a Obregón, otra a Calles, y así. Algo así como Ramón Corral, ¿no? Entonces, lo real es que 6 años más que tuviera el poder Obregón, lo más seguro que ya no le iba a tocar a lo mejor a Calles, ¿no? Y además de eso, el hecho de que haya habido tantas armas de por medio para matar a Obregón implica que el Estado, el gobierno tenía que estar de acuerdo. De otra manera, para Calles hubiera sido, si hubiera cometido ese error de no proteger al candidato presidencial electo, ya estaba electo Obregón como presidente. Entonces, para mí este crimen fue un crimen de Estado.